Esto es Mundo Extra, nuestro resumen semanal de noticias por el canal Extra TV. Te traemos los principales acontecimientos del planeta con nuestra propia agenda geopolítica. Empezamos en Irán, donde miles de personas rindieron homenaje a los comandantes martirizados. Líderes destacaron el coraje del pueblo ante los ataques terroristas de Israel y Estados Unidos. Veamos el informe de la cadena iraní Hispan TV. En Teherán y varias otras ciudades de Irán se realizaron este domingo ceremonias fúnebres de altos mandos militares martirizados durante la agresión israelí de 12 días. Miles de personas, junto con las autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, acudieron a despedir a los comandantes. En la capital, los teheraníes acompañaron los cuerpos de Amir Ali Al-Jizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, así como de Hossein Salami, comandante en jefe del propio Cuerpo de Guardianes, entre otros altos mandos. El general de división, Hossein Salami, se unió al cuerpo de guardianes desde los primeros días de la Revolución Islámica siendo un joven estudiante con destacado rendimiento y permaneció allí hasta el último momento de su vida, defendiendo la revolución y el país. Como comandante, también actuó de manera excepcional. La emotiva ceremonia reafirmó la unidad y resistencia del pueblo iraní frente a la agresión extranjera, con consignas contra Israel y Estados Unidos. Los altos funcionarios, a su vez, destacaron la valentía y determinación de las fuerzas militares y del pueblo iraní, quienes dieron una bofetada muy fuerte al régimen agresor de Israel. Muchos expertos occidentales consideran que el régimen de Israel no está en buena situación y por eso recurrió a Estados Unidos para mediar y llevar la situación hacia la paz, aunque tratan de mostrar la situación de otra forma. Pero es obvio que la nación iraní ha sido el ganador de esta batalla. Fue revelada la verdadera cara del régimen criminal sionista y su principal patrocinador, el alucinado Trump. Ellos cometieron un gran error, no conocían a Irán y a su pueblo, no conocían al líder, no habían calculado la valentía de los iraníes. El régimen recibió una bofetada fuerte. Además creo que lo que pasó, garantizó el futuro no solo de Irán, sino de la resistencia. Estas ceremonias tuvieron lugar después del funeral masivo que se realizó el sábado, que recorrió las calles de la capital en honor de más de 60 mártires de la agresión israelí, ceremonia en la que participaron millones de personas. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán. Nos vamos a Chile, ya que es la primera vez en la historia política del país desde el retorno a la democracia que una candidata mujer y comunista, en este caso Janet Jara, aspirará al cargo de la presidencia de la República. Vamos con el informe de la cadena Telesur. En Chile, la candidata del PC del Partido Comunista, Janet Jara, ganó elecciones primarias del partido gobernante y su coalición de cara a los comicios presidenciales del próximo 16 de noviembre. Desde Santiago de Chile hay candidata, Paola. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos desde una mañana muy helada en la región metropolitana, en la capital chilena, en Santiago. Justamente esta onda polar que está atravesando fue parte de lo que afectó ayer las elecciones primarias durante la mañana, porque no había un alma en los centros de votación y se creía que la participación iba a ser mucho más baja que en el año 2021, pero lo cierto es que estuvo más o menos parecida. 1.400.000 personas aquí en Chile fueron a votar en estas presidenciales primarias. Y bueno, Janet Jara, la exministra del Trabajo, una comunista que se hace muy popular luego de lograr el proyecto de ley de las 40 horas laborales, alcanza esta candidatura única para las elecciones presidenciales de noviembre de este año. ¿Aceptará la centroizquierda finalmente la candidatura única de Janet Jara? Esta fue una promesa que se hizo, una promesa electoral, pero también una solicitud de unión que hizo el presidente Gabriel Boric justamente ayer después de sufragar. Hoy vienen los análisis políticos. La verdad es que es la primera vez en la historia política de Chile desde el retorno a la democracia que una candidata mujer y comunista aspira
al cargo de la presidencia, porque se supone que se va a respetar este acuerdo del candidato único, en este caso la candidata única para las elecciones de noviembre. ¿Pueden aparecer más candidatos? Claro que sí. Hay que recordar que en las preinscripciones eran cerca de 100 los precandidatos que están juntando las firmas que les permiten llegar a la papeleta de noviembre de forma independiente. Aparecerá otro candidato, otra candidata para destronar de alguna manera esta candidatura de Janet Jara. La derecha, la ultraderecha va de forma directa en noviembre, y también salieron a hablar diciendo que el país había escogido el comunismo y generando toda una matriz de opinión que lo que busca electoralmente es que en noviembre la gente, el elector chileno, se tienda más hacia la derecha. Pero lo cierto es que Janet Jara en ninguna de sus propuestas ha presentado alguna reforma que tenga que ver con cambiar estructuras del Estado o a una estructura más socialista. Esto no es así, es simplemente propuestas que tienen que ver con el bienestar de la sociedad y que van orientados, por ejemplo, en la línea de las 40 horas. Así es que comienza un intenso debate político en esta onda polar que está afectando a la capital chilena y que ayer realmente era impresionante. Ni siquiera los vocales de mesa llegaban a la hora por la cantidad de frío que hacía, congelándose los automóviles, en fin. Y a pesar de eso la gente fue a votar. Por tanto, hay un mérito ahí de esta candidata que llega a noviembre y que fue elegida en un voto voluntario. Además, eso hay que recordar. Durante una rueda de prensa, el jefe del Comando de Campaña Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, exigió a la administración de Donald Trump sean devueltos los 18 niños y niñas secuestrados en Estados Unidos. Fabiana Márquez, de Venezuela News, nos informa. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que hasta el momento hay 18 niños venezolanos secuestrados por el gobierno de Estados Unidos que han sido separados de sus familias. Cabe destacar que los padres de algunos de estos menores de edad también se encuentran secuestrados en El Salvador. En este sentido, el jefe del Parlamento indicó que se desplegará una campaña en todo el territorio nacional para exigir la devolución de estos niños, reiterando además y denunciando ese silencio cómplice que han tenido los organismos internacionales sobre la violación de los derechos humanos de estos niños y de los demás migrantes venezolanos. Niñas y niños separados de sus madres, de sus padres, de sus familias, de sus abuelos, llevados a instituciones donde no deberían estar, porque donde deben estar es entre los brazos de sus abuelas, donde deben estar es en sus casas, donde deben estar es en su tierra, en su patria, que es Venezuela. Nosotros hemos decidido ir ante la opinión pública porque ya hemos tenido contactos frecuentes con autoridades de la administración Trump. De hecho, hablamos más veces con autoridades de la administración Trump que lo que hablábamos con representantes del gobierno de Joe Biden, incluidos representantes del Departamento de Estado, y siempre les hemos dicho: devuélvanos a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Por qué someten a una familia venezolana a este castigo deleznable y brutal? ¿Qué hicieron ellos? Devuélvanoslo. No vamos a descansar. Nos vamos por todo el país con nuestras hermanas, madres y abuelas. Nos vamos a donde tengamos que estar. Vamos a ir a las casas de la gente. Vamos a ir a las calles, a las plazas, a los barrios, a exigir que nos den a nuestros hijos y a nuestras hijas, que son nuestros, no son de ellos. Y aunque la guerra desafió a Irán, sus niños mantienen viva la esperanza y sueñan con un futuro de paz, resiliencia y prosperidad para su nación. Veamos lo que tienen para decir los más pequeños en este reporte de la cadena iraní Hispan TV. El calor de la vida y la esperanza llegó a los corazones de los niños de Irán después de la guerra israelí contra el país. Una guerra que fue una prueba para la fortaleza de la sociedad y su determinación de construir un futuro para los infantes lleno de paz y prosperidad. Irán es mi patria y me siento orgulloso de ella. Si Israel o Estados Unidos nos atacan, el pueblo iraní se unirá y la reconstruirá.
No me gusta la guerra. Israel ha agredido a mi país y debemos defendernos con firmeza y fuerza. Los niños de Irán, que han dominado el arte de la pertenencia y la lealtad a la patria, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, llevan un mensaje de esperanza y renovación. Reflejan lo que han aprendido de las escuelas de sus héroes, quienes perfumaron con su sangre pura la tierra de la patria en su lucha contra quienes la atacan. Nos oponemos a Israel y no queremos que nos declare la guerra. Los que deberían ser borrados del mapa son Israel y Estados Unidos. Les digo que la guerra es molesta porque apunta a los niños y sus juegos y no me gusta la guerra. A pesar de su inocencia, los más pequeños se ven a sí mismos como parte de la fuerza y estabilidad del país, tomando su determinación de la voluntad de los héroes que rompieron los muros de los desafíos y se convirtieron en una pieza clave en la ecuación regional e internacional. Algunos traicionaron a la patria y quisieron destruirla, pero nosotros no lo permitiremos y haremos que Irán siempre prospere. No me gusta la guerra y no quiero que haya guerra en mi país. Prefiero que hayan cosas hermosas aquí. En los ojos de los niños iraníes reside una magia interminable, donde sus sueños reflejan las esperanzas del futuro. ¿Cómo no? Si ellos son la esperanza para construir el futuro que todos deseamos. Estos niños anhelan un país fuerte, lleno de seguridad y paz, lejos de cualquier agresión para que puedan disfrutar de sus vidas, alcanzar sus sueños y construir su futuro. Dani Pérez Díaz, con información de Masum Abdulrahim Al-Alam, Teherán. Y luego del intenso conflicto entre la República Islámica de Irán y el ente sionista de Israel, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a una cumbre por la paz. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de tensión geopolítica. Veamos el reel de Venezuela News. Hola, soy Emma Carolina Agurto. Mientras las transnacionales de la comunicación acusan a Irán de desatar el caos, la verdad está en otro lado. Fue Israel quien lanzó el primer misil y Estados Unidos quien cruzó el umbral al bombardear instalaciones iraníes. En este escenario todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Se anunció un alto al fuego que Israel no cumplió. Venezuela ha decidido asumir un rol histórico y ha convocado una cumbre por la paz y contra la guerra. Y por otra parte, los ojos del mundo siguen puestos en el estrecho de Hormuz. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre lo que ocurre en el Medio Oriente. ¿Qué y quiénes están detrás de esta maniobra y quiénes abogamos por la paz? El estrecho, ¿qué lo cambia todo? El estrecho de Hormuz es mucho más que un canal marítimo, es el corazón energético del mundo. Cada día más de 20 millones de barriles de petróleo pasan por este estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el resto del planeta. Es el 35% del petróleo mundial comercializado por mar. Controlarlo es controlar la economía global, y eso lo saben bien en Tel Aviv y en Washington. Por eso, luego del ataque perpetrado por Estados Unidos a Irán, esta nación ha advertido que podría cerrarlo como medida soberana de defensa. Ante esta posible decisión, se encienden las alarmas y vemos a una comunidad internacional preocupada. Sin embargo, esta decisión sería una respuesta legítima a una agresión armada. Hormuz y la nueva geopolítica. El cierre de Hormuz no es una amenaza, es una advertencia. Si el imperialismo insiste en pisotear la soberanía de los pueblos, no puede esperar que los pueblos se queden de brazos cruzados. Irán ha dicho que no busca la guerra, pero tampoco se rendirá. China ha pedido calma. Rusia ha activado alertas diplomáticas y el mundo comienza a entender que no se trata solo del Medio Oriente, se trata del orden global, porque cuando el imperio ataca a uno, ataca a todos. Israel y Estados Unidos, la escalada impune. El 19 de junio, cazas israelíes bombardearon posiciones iraníes en Siria. 3 días después, drones estadounidenses atacaron el sistema de defensa de Irán en la región de Khuzestán. No hubo provocación previa, no hubo declaración de guerra. Solo la arrogancia de 2 potencias nucleares que actúan como si el mundo fuera su tablero de ajedrez. ¿Qué buscaban? Provocar una respuesta que justifique una intervención mayor. Lo mismo hicieron en Irak, en Libia, en Siria, pero Irán no es ninguna de esas piezas caídas. La cumbre por la paz, Venezuela, alza la voz. En medio del ruido de los misiles, una voz se alzó por encima de la guerra. Esa es Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro convocó a una cumbre internacional por la paz y en contra de la guerra, con la participación de más de 40 países del sur global. El objetivo, detener la escalada, exigir respeto al derecho internacional y defender la soberanía de las naciones. Porque como dijo Bolívar, la verdadera paz no es la ausencia de guerras, es la justicia con dignidad. Y es desde Venezuela donde esa justicia hoy se defiende. Hitler, Trump y el fantasma del pasado. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, buscando destruir al único poder que se le oponía en Europa. Hoy, 84 años después, pareciera que Trump y Netanyahu repiten la fórmula, atacar al único eje de resistencia real en Asia Occidental. Pero es que como en los últimos 40 años, Israel intenta justificar la agresión con discursos de seguridad y libertad, lo mismo que hizo Hitler para justificar la masacre en el siglo pasado. Pero detrás del telón hay otra verdad. Quieren controlar el petróleo, la economía y los pueblos. Irán, como la Unión Soviética en su momento, ha alzado su voz y se mantiene en resistencia. Reflexión final. El verdadero agresor no está en Teherán, está en Washington y en Tel Aviv, que mientras nos hablan de paz, bombardean, que mientras nos hablan de terrorismo, siembran miedo con sus ejércitos. Pero el mundo no es aquel de Hitler. La geopolítica ha cambiado y lo que nadie te cuenta es que ahora un pueblo que no se arrodilla y le sale al paso ante las injusticias de los que se creen poderosos, que ya no lo son tanto. Venezuela lo sabe y por ello nuevamente es vanguardia con el llamado del presidente Nicolás Maduro a la cumbre por la paz y en contra de la guerra. Irán lo demuestra con su fuerza y hoy más que nunca el mundo clama para que hablemos, no con misiles, sino con soberanía. Yo soy Emma Carolina Agurto y los espero en otra emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta entonces. En Argentina, la crisis económica es cada vez más fuerte. Los gastos en servicios públicos y alimentos han aumentado hasta un 150% y algunas personas deben buscar hasta 7 trabajos para lograr llegar a fin de mes. AJ Plus en español nos cuenta una de estas impactantes historias de vida. Permiso, perdón. Son casi las 4 de la tarde, estoy yendo al barrio de Flores, al gimnasio donde trabajo 3 veces por semana. Yo ando a todas partes con mi bicicleta, principal porque es bueno para la salud, pero después porque es inviable para mi sueldo pagar todos los días 2 boletos de colectivo más de 500 pesos, un subte de 700. Entre todos sus trabajos, Ezequiel junta 900.000 pesos argentinos por mes, menos de $800. Pero la vida en Argentina está cara. La canasta básica cuesta un poco más de 1 millón de pesos argentinos, cerca de $1.000. Así que aunque tenga 7 trabajos, no llega a cubrir la canasta y está por debajo de la línea de pobreza. ¿Conoces a alguien que tenga más de un trabajo para poder cubrir lo básico? ¿Te ha tocado vivirlo? Cuéntanos en los comentarios cuánto cuesta realmente vivir en tu país. Hoy es sábado, venimos al Parque Herrera en Barracas. En la semana yo tengo 5 grupos en donde voy por distintas plazas de la ciudad con mi bicicleta, mi bolsa de materiales. ¿Por qué Ezequiel no busca un solo empleo que le pague mejor? Porque en Argentina ni siquiera un trabajo formal garantiza estabilidad. Además, los profesores tienen salarios bajos. Por cada hora dando clases en un gimnasio, Ezequiel gana 7.500 pesos, menos de $7. Pero en un solo evento como Spider-Man, haciendo acrobacias, puede hacer hasta casi 90.000, cerca de $80. Mi primer traje lo compré en cuotas, porque si no era imposible. Está por encima de los 200.000 pesos y ahora quiero comprarme otro para tener un amplio repertorio de superhéroes, para seguir trabajando esto de que tanto me gusta, que es animar y hacer feliz a los niños en su cumpleaños. Como profe Spider-Man, lo que le sugiero y le digo a la política argentina y mundial es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ezequiel sueña con tener un solo trabajo de 8 horas donde gane 15.000 por hora. Así llegaría a un salario de 2 millones con el que podría cubrir sus gastos y ahorrar. Paso muchas horas en bicicleta, en la calle, paso editando videos, editando fotos, planificando clases. Mi chat es de 40 personas a veces, me pueden mandar mensaje a las
12 de la noche a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde. Mi papá y mi mamá vinieron de un pueblo chiquitito, no terminaron la primaria. Por ahora soy el único que llegó a los estudios superiores. A Ezequiel le faltan pocas materias para graduarse como profesor de educación física. El desgaste de dar clases me hizo enfocarme más en el trabajo, en sobrevivir y no en terminar la carrera. Estamos en la 21-24 de Barracas. Acá hay 100.000 habitantes. El 90% está por debajo de la línea de pobreza. Yo nací acá, me crié acá, caminando estos pasillos. Hay una frase que dice que somos pobres porque queremos, y la realidad es que todos los días nos levantamos temprano, lo damos todo y no da el resultado como una fórmula mágica o matemática. Y en realidad es el sistema que no cuadra de ninguna forma. Está todo planificado para que suframos y nos quieren convencer que es algo bueno. ¿Qué opinas de la frase "los pobres son pobres porque quieren"? Suscríbete y sigamos poniendo estos temas sobre la mesa. Los trabajos que tomo porque no me queda otra son los de los fines de semana. He viajado 2 horas para trabajar 30 minutos de Spider-Man y volver y tener 4 horas de viaje solamente por una jornada porque no llegaba a fin de mes. Milei dice que la inflación bajó un montón, pero la plata igual no alcanza. Los precios de vivienda, agua, electricidad y gas subieron 149%. El sistema que utilizo yo para llegar a fin de mes es un Excel en Google Drive donde escribo mis ingresos, escribo mis gastos fijos y acá anoto todos los trabajos que tengo. Cada trabajo que tengo, cada ingreso ya tiene un gasto planificado. Una de las estrategias para llegar a fin de mes es cocinarme mis comidas y guardarla en tupper y llevármelo a mis trabajos. Antes podía y me daba el lujo de comprar comida por 6.000 pesos. Si comprara mis almuerzos y mis cenas a ese precio, se me iría a 360.000 pesos, que es más de lo que pago en alquiler. Hablo con amigos, todos tienen un multiempleo, están tristes porque estudiaron una carrera, se esforzaron para cada final para que después le paguen miseria y estar constantemente buscando algo mejor. Y no se pide más que vivir dignamente y feliz, es paz y estabilidad. ¿Por cuánto tiempo pensás que podés sostener este ritmo de trabajo? Me tengo mucha esperanza de que por suerte mis acrobacias van a llegar hasta los 50, pero sí, de a poquito me estoy cansando más en la bicicleta, por ahí en un futuro me conviene tener una moto. Hay un desgaste físico, energético que se siente acumulativo año a año. Estoy en Lanús, en un salón de fiestas infantiles. Voy a hacer de Spider-Man para un niño de 3 años. Lo que voy a hacer son acrobacias. 7 trabajos, 7 fuentes de ingresos, pero ninguno le da la estabilidad de un sueldo digno. ¿Conoces a alguien que está en la misma situación que Ezequiel? Compártele este video. Bueno, terminé mi jornada laboral con mucho calor. Ahora voy a casa a descansar, que mañana se sigue trabajando. Chao. Sudamérica, especialmente Argentina, Bolivia y Chile, alberga algunas de las mayores reservas mundiales de litio. ¿Cuál será el futuro del litio en la región? Veamos el reporte de la cadena turca TRT. Rodeado de paisajes lunares, entre volcanes y lagunas, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, Sudamérica cifra parte de su desarrollo económico en la explotación de un mineral que ha revolucionado al mundo de la tecnología en los últimos años y es clave para la transición energética: el litio. El litio es el metal más liviano, es el elemento número 3 y es muy electropositivo, es decir, permite almacenar una cantidad enorme de energía en muy poco peso, en muy poca masa. Y esto es fundamental para todo lo que es electromovilidad. Ya sea para movernos, comunicarnos o calefaccionarnos, el litio está en todos lados: baterías de autos eléctricos, teléfonos celulares, tablets y computadoras.
De ahí que este codiciado mineral esté en la mira de las grandes potencias del mundo y de empresas multinacionales que quieren ser parte de un negocio multimillonario. Al pie de la cordillera de los Andes, en América del Sur, hay 3 países que poseen más del 60% de las reservas mundiales de litio. Un metal alcalino, plateado y blando que se extrae de estos inmensos desiertos de sal ubicados en el noroeste argentino, en el sur boliviano y en el norte chileno. Juntos conforman el llamado Triángulo del Litio. Desde el punto de vista del impacto del litio para lo que es la transición energética, el litio se lo necesita como acumulador de la energía para las baterías. Entonces es muy buscado la industria farmacéutica, para agroquímicos, pero fundamentalmente para formar parte del cambio energético en la electromovilidad. Al posicionarse como una alternativa concreta a los combustibles contaminantes, el litio experimentó a partir de 2021 un fuerte crecimiento en su precio. Cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 22, el precio del litio pasó de unos $15.000 la tonelada a $72.000 o más. Y si bien la fiebre por el denominado oro del siglo XXI bajó en 2023, las proyecciones le auguran un futuro promisorio. Más allá de las bondades del suelo sudamericano, la explotación de litio aún se encuentra en niveles muy bajos respecto a su potencial. Desde hace una década, Australia se ubica como principal productor del mundo, muy por encima de Chile, China y Argentina. La producción de Argentina hoy está aproximadamente cerca de las 30.000 toneladas anuales. La idea es de que nosotros pasemos en 5, 6 años 200.000, 300.000 toneladas. Mientras que el sector privado vio un negocio de miles de millones de dólares, gobiernos como el argentino tienen aún pendiente adecuar sus marcos regulatorios para obtener mayores ganancias, sumar valor agregado y promover el desarrollo sustentable de la actividad. Entre los múltiples desafíos que plantea el futuro se encuentra la preocupación por el impacto ambiental, el uso intensivo del agua y el reclamo de las organizaciones que se oponen a su explotación. Hay que producir en la medida de que el impacto sea el menor posible. Tener el cuidado de no producir un daño irreversible. La industria, el Estado y la academia tienen que aportar para que esto suceda. Entonces sabemos que tenemos un recurso que es finito, que lo tenemos que cuidar porque no hay forma de que no haya impacto. El tema es si estamos dispuestos a pagar el costo de ese impacto. Pero no todo es química y negocios. Por su ubicación geográfica, las principales reservas de litio coinciden con territorios ancestrales, históricamente habitados por pueblos indígenas. Esta realidad pone en tensión los derechos de autonomía y de autodeterminación de las comunidades originarias con los intereses de los gobiernos locales y de las empresas multinacionales. El litio es un mineral no renovable. Entonces, pero consume muchísima agua para empezar. Las comunidades que existimos y vivimos acá, nos quedamos sin el agua que es vida. Nosotros viviendo acá en territorio lo tenemos todo. Producimos para comer, producimos para vender, producimos nuestra propia economía. El miedo, más que nada, que se nos va a terminar el agua, porque nosotros acá en la zona tenemos muy poca agua. Las empresas entran y empiezan a acabar los cerros, empiezan a destrozar todo. Entonces eso es muy feo y mucho sufrimiento para toda la gente. Estimaciones privadas proyectan que la producción de litio se multiplicará por 40 en las próximas 2 décadas. Las oportunidades para la región son tan grandes como los desafíos por lograr un desarrollo que sea inclusivo y sostenible. Y para cerrar, compartimos un extracto de la entrevista del canal Furor TV a Liliana Córdoba, activista antisionista judía e hija de supervivientes del Holocausto. Bueno, tú procedes de una familia con una historia muy marcada por la persecución, por la lucha. Tus padres eran comunistas de etnia judía, fueron supervivientes del gueto de Vilna durante el Holocausto nazi y en el año 50, como muchos otros, se trasladaron a Argentina. Quisieron que mantuvieras contacto con tu origen, con tus raíces, y por eso estudiaste en una escuela judía de Argentina, pero que resultó ser un centro sionista. Cuéntanos un poco en qué consistía aquello y
¿Cómo te formaron en esa ideología y cuáles dirías que son los elementos centrales o distintivos de la ideología sionista? Bueno, la verdad que me agarraron ya desde muy joven, o sea, ya a los 5 años entramos en el preescolar. O sea, yo iba a la escuela argentina y a la tarde a la escuela judía, sionista. Y digamos, el mensaje básico era que estamos en Argentina de casualidad, que nuestra patria es la Tierra Santa, Israel, y que tenemos que hacer todo para pensar cómo vamos a inmigrar hacia esa patria de los judíos y formarnos ya en su cultura y en todo lo que representa, digamos, el mensaje que tiene la educación sionista en Israel. O sea que la educación que nosotros recibíamos era igual como si estuviéramos, digamos, viviendo en Tel Aviv. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos que estudiar Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, claro que cada vez adoptado a la edad, o sea que primero son textos un poquito más light y después son textos un poco más heavy. Entonces, conocer la geografía de Israel, conocer los bailes, los cantos, la jurisprudencia, bueno, todo lo que se enseña en el currículum, digamos, que se enseña en las escuelas en Tel Aviv, por ejemplo. Y bueno, ahí efectivamente, primero la cuestión esencial es que es la tierra de los judíos. Que haya palestinos no teníamos la más pequeña idea. Nada, cero. O sea, había solo judíos que llegaron ahí, pero llegaron con el lema ese, que es una tierra sin pueblo por un pueblo sin tierra. O sea, que la tierra esa, Palestina, estaba completamente vacía. No había un alma viviente hasta que llegaron los judíos. No se hablaron en ningún momento del pueblo palestino, aunque fuera Nada. por decir, bueno, acaban de llegar, están de paso. Nada. Ni siquiera en esos términos. Nada. Eso, justamente, donde nos enteramos que había palestinos, es leyendo las noticias y porque también había alrededor nuestro, ya siendo bastante mayor, evidentemente, gente que estaba militando en el Partido Comunista, en otros partidos que eran muy pro-cubanos y que nos decían que ahí hay palestinos y que Israel es un colonizador. Entonces para nosotros era una cosa esperpéntica. Nos parecía que esa gente era mala. No teníamos la cosa esa que era antisemita, pero gente mala, que no quería entendernos, que estamos con el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que tienen tanto derecho a liberarse como los cubanos de Batista, o bueno, otros movimientos de liberación nacional. Y entonces, pero bueno, de alguna manera fuimos... digo fuimos porque yo no era la única. Entonces fuimos integrando que hay un mundo que ve otras cosas que nosotros no vemos. Y ahí fue, digamos, ya de alguna manera me ayudó a estar un poquito preparada para cuando llegué a Jerusalén en 1969, 69, sí. 2 años después del 67, que fue el momento tan victorioso para el ejército israelí y que cambió gradualmente, pero de manera muy profunda, la correlación de fuerzas entre el relato del movimiento sionista y el mundo. Porque hasta ahí, yo puedo decir que incluso en Argentina, la comunidad judía no era muy sionista. Había, por supuesto, pero era minoritario. La gente no pensaba en irse. Querían, sí, había gente que
observaba que había ciertos grupos muy de extrema derecha, que no como hoy, pero los grupos de extrema derecha en esos tiempos, yo hablo de los años 60, eran muy, no solo eran muy judeofobos, sino que también no tenían ningún sentimiento positivo con respecto a Israel, ni negativo, no se hablaba de eso, pero se hablaba mucho, evidentemente, de que los judíos eran un elemento foráneo, como decían, dentro de la sociedad argentina, y mejor que se vayan, donde quieran que se vayan. Después ya cambió un poco y empezaron a hablar de doble lealtad. Cuando ya empezó a hablar, a partir del año 67, empezó a hablar realmente una migración importante de judíos argentinos a Israel, empezaron a hablar los grupos de derecha, extrema derecha sobre todo, que hay una doble lealtad. Los judíos son también argentinos y también se consideran parte de Israel, israelíes o lo que fuere. Bueno, había muchos mensajes en la sociedad, y cuando llegué ya, hice el esfuerzo de irme hasta ahí, porque fue una decisión con todo difícil, aunque natural. Ya estaba preparada para una cierta crítica, porque ya era 2 años después del 67, y el discurso sionista era: ocupamos esas nuevas tierras, o sea, Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, lo ocupamos como una carta para la paz. Entonces, o sea que lo vamos a restituir cuando los árabes, como decían, porque no se usaban incluso en esos tiempos el término palestinos, los árabes van a aceptar al Estado de Israel. Evidentemente empezaron a colonizar, y la gente entonces me decía, bueno, ya ves cómo es este proyecto sionista. Precisamente, como decías, en el año 69 te trasladas, emigras a Israel, concretamente a Jerusalén, para emprender el llamado Camino de Sion. ¿En qué consiste? No era ese Camino de Sion. No, era, como dije antes, llegar a la verdadera patria. Y que todos los judíos tienen que vivir ahí, y los que no vienen ahí es porque seguramente porque están viviendo de una manera muy confortable en otros países, y porque no ven la necesidad esa de tener una patria para los judíos, porque seguro que puede venir un nuevo genocidio, siempre con la cosa esta que el genocidio nazi no fue único, siempre fue, el resultado de una cadena de pequeños genocidios, de pequeñas pogrom, como se llamaba, y que, la culmine fue el genocidio perpetrado por los nazis, pero eso puede volver en cualquier momento. Entonces la única manera que tenemos de estar protegidos es ir entonces a la patria de los judíos, que es una patria de refugio también. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo resumen. Esto fue Mundo Extra por Canal Extra TV.